¿Qué pasaría si te dijeran que en el océano se encontraron iPhones, un perro a 100 millas de la costa y un barco fantasma que deambula casi 3 siglos después? Suena como ficción. Pero todo esto es real. El mar guarda no solo tormentas y tesoros, sino también historias que quitan el aliento. En esta selección, 16 misterios marinos tan extraños que cuesta creerlos hasta que los ves. Y, cerca del final, sabrás de un barco que, después de 277 años, regresó de repente, con personas a bordo. No apagues. Esta historia no te soltará. En el año 2022, frente a las costas de Japón, marineros descubrieron algo extraño. Una criaturita de aproximadamente 30 centímetros llamó la atención de inmediato por su aspecto. Un híbrido de algo pisiforme y humano. Recordaba a la mítica sirena de las leyendas japonesas, la Ninjo. Según la tradición, la carne de este ser concede inmortalidad y la criatura posee propiedades curativas. Colocaron el hallazgo en un templo local. La actitud hacia él era casi religiosa, pero más tarde, los científicos realizaron un análisis y hallaron una verdad decepcionante. La sirena resultó ser una falsificación hábilmente elaborada durante el período Edo, entre los siglos XVII y XIX. Estaba ensamblada con partes de distintos animales y presentada como un souvenir exótico. Esta historia es un ejemplo de cómo la curiosidad humana por lo sobrenatural se convierte fácilmente en negocio. Ahora nos trasladamos a las costas de México, donde los pescadores tropezaron con algo arrojado por el mar. El cuerpo medio descompuesto de una criatura con colmillos y protuberancias peludas en la piel suscitó una sola pregunta. ¿Qué es? Los especialistas nunca llegaron a un consenso. Algunos suponían que era el cadáver de una foca, otros, que se trataba de una especie desconocida, pero ninguna explicación encajaba. La criatura no se ajustaba a las clasificaciones biológicas. Y, aunque no hubo respuesta científica, el hallazgo provocó una oleada de debate. ¿Y si en el océano viven realmente seres que aún no hemos descrito? Un arrastrero japonés que faenaba en aguas cercanas a Christchurch, Nueva Zelanda, hizo a bordo algo antiguo. La criatura medía cerca de 10 metros y pesaba casi 2 toneladas. Poseía un cuello largo, 4 extremidades y una cola masiva, exactamente como un plesiosaurio de un manual de paleontología. Pero el hedor de la putrefacción era tan horrible que la tripulación, tapándose la nariz, decidió devolver el hallazgo al mar. Simplemente no pudieron soportarlo. Más tarde, el capitán confesó que lamentaba aquella decisión. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué cayó en sus redes. Tal vez era una especie desconocida para la ciencia, o un ser preservado desde tiempos prehistóricos. En el año 2023, frente a la costa de Francia, un grupo de marineros halló un contenedor a la deriva. Estos hallazgos no son raros. Cada año centenares de cargas caen al océano por las tormentas. Pero este contenedor era especial. Al principio nadie sabía qué había dentro. Quizá basura, quizá contrabando. Pero, al abrirlo, vieron centenares de iPhones flamantes, aún en sus cajas de fábrica. Cuesta creerlo, pero era un auténtico tesoro. Sin embargo, la alegría duró poco. Según la ley, aunque encuentres algo valioso en el mar, eso no significa que sea tuyo. El derecho marítimo regula tales situaciones, y apropiarte de la mercancía equivale a incurrir en responsabilidad. Este caso recordó a todos: el océano puede ser generoso, pero no necesariamente cede sus riquezas tan fácil. ¿Dónde termina la luz y comienza el abismo? A más de 26.000 pies bajo la superficie se halla un lugar al que no llega un solo rayo: la Fosa de las Marianas. Allí, en el año 2023, los científicos descubrieron algo totalmente nuevo: un pez fantasma. Esta criatura de cuerpo semitransparente, casi invisible en el agua, recibió su nombre por su aspecto etéreo. El abismo oceánico donde habita es uno de los medios más inhóspitos del planeta. La presión es 1000 veces mayor que en la superficie, la temperatura roza el cero y casi no hay oxígeno. Y, aún así, ese pez sobrevive. No tiene huesos en el sentido habitual. Su cuerpo está compuesto de tejidos blandos y flexibles, adaptados a condiciones extremas. Este descubrimiento demostró hasta qué punto la vida puede adaptarse. Y quién sabe cuántos seres semejantes se ocultan en la oscuridad. Ahora imagina una criatura que preferirías no ver ni en pesadilla. La pez fútbol, también llamada rape,
Vive a profundidades de 2.300 a 3.000 pies en el Océano Pacífico. Y cuando una de estas fue arrojada a la playa cerca de Cannon Beach, en Oregón, incluso los curiosos más templados quedaron petrificados. Recibe su nombre por la forma de su cuerpo. Realmente recuerda un balón de fútbol americano. Sus ojos son diminutos y parecen eternamente enfadados, y su boca está llena de dientes afilados. Pero lo más extraño es su modo de vida. Las hembras son grandes, agresivas, cazan con la ayuda de una linterna luminosa en la cabeza. Los machos, en cambio, son decenas de veces más pequeños, no cazan en absoluto y viven adheridos a la hembra, literalmente fusionándose con ella y alimentándose de su sangre. Esta unión tan aterradora como fascinante es otro recordatorio de hasta dónde puede llegar la evolución en la lucha por la supervivencia. Pescadores de la costa occidental de Australia capturaron un atún de aleta amarilla que parecía corriente, pero solo lo parecía. De su cabeza sobresalía un extraño apéndice largo, casi como el de un unicornio marino. A primera vista, podía pensarse que se trataba de una especie nueva, pero los especialistas establecieron enseguida: el cuerno no era rasgo de una especie, sino consecuencia de una lesión. Se formó un tumor que provocó esa apariencia inusual. Aunque mutaciones así son raras, ocurren. Este caso demuestra de nuevo lo complejo e impredecible que puede ser el mundo marino. Incluso entre especies conocidas, la naturaleza crea a veces auténticas anomalías. Algunas capturas marinas son tan extrañas que cuesta creer en ellas sin foto. Así sucedió en las costas de Indonesia, cuando los pescadores atraparon una tiburona preñada. Dentro llevaba 3 crías, 2 parecían normales, pero la tercera tenía un solo gran ojo en el centro de la cabeza. No 2 ojos, como los demás, sino uno, gigantesco. Era una anomalía ciclópica, un raro desorden genético cuando las órbitas no se separan durante el desarrollo embrionario. Para los biólogos marinos fue la ocasión de estudiar un caso único. Para los pescadores, un signo de buena suerte, tal vez porque incluso las deformidades en el mar se perciben como algo sobrenatural. El océano no es solo biología, sino también superstición, leyendas, temores. Sucedió de repente. En el horizonte apareció un buque. La gente en la playa se quedó inmóvil. Avanzaba despacio, como emergido del pasado. Más tarde se supo que el barco había desaparecido casi 277 años antes. Sí, no oíste mal. En efecto, había personas a bordo. Y, según contaron los testigos, lo que hallaron dentro fue tan impactante que las fotos tuvieron que difuminarse. Todavía había cuerpos, después de más de 2 siglos. Contemplar lo que ocurre con un cuerpo humano tras 230 años en el mar no es apto para cardíacos. ¿Qué fue aquello? ¿Un artefacto del pasado, atrapado en un bucle temporal? ¿O una razón más para preguntarse si de veras lo sabemos todo sobre el océano? El tiburón de Groenlandia es un recordatorio viviente de lo lentamente que fluye el tiempo en las profundidades. Y ahora imagina, en el año 2023, no en el Ártico, sino en las cálidas aguas del Mar Caribe, una expedición internacional que seguía tiburones tigre lo descubrió de pronto. Fue una verdadera sorpresa. Los tiburones de Groenlandia suelen habitar las frías profundidades del océano glacial ártico. Estos gigantes pueden vivir hasta 500 años, más que cualquier otro vertebrado. Se mueven despacio, crecen despacio y viven muchísimo, gracias a su metabolismo extremadamente lento. ¿Qué hacía en el Mar Caribe? Los científicos aún especulan. Quizás sea testimonio de cambios en el clima y las corrientes. Tal vez, una excepción que confirma la regla. Sea como sea, este hallazgo mostró otra vez la asombrosa flexibilidad de las especies más antiguas. Junto a él, otra criatura no menos sorprendente, existente desde tiempos prehistóricos, el cangrejo herradura atlántico. Aunque se le llama cangrejo, en realidad está más emparentado con los arácnidos, pariente de escorpiones y arañas. Estos fósiles vivientes aparecieron hace unos 450 millones de años y sobrevivieron a todo: extinciones, glaciaciones, cambios de era. Su sangre es azul porque contiene cobre en vez de hierro. Gracias a ello tiene una propiedad única. Al contacto con toxinas bacterianas se coagula al instante. Esto la hace indispensable en medicina para probar la esterilidad de vacunas, jeringas, goteros. Pero en la naturaleza los cangrejos herradura también son cruciales. Sus huevos son fuente principal de alimento para aves migratorias. Son como un puente entre pasado y presente, recordándonos que lo antiguo no implica debilidad.
Al contrario, puede ser la forma suprema de adaptación. Ahora retrocedamos a mediados del siglo XX y conozcamos uno de los enigmas marinos más siniestros. En octubre de 1955, el barco llamado Joyita zarpó de Apia, capital de Samoa. A bordo había 25 personas, 15 tripulantes y 10 pasajeros. La travesía no debía durar más de 2 días. El tiempo era bueno, pero el barco desapareció. A los pocos días comenzaron las búsquedas. Solo 2 semanas después, el 10 de noviembre, hallaron la Joyita, a la deriva frente a Fiji, casi 700 millas fuera de ruta. Sin tripulación, sin rastro de vida. El buque estaba parcialmente inundado, pero no se hundió. La radio seguía encendida y sintonizada en la frecuencia de socorro. Los botes habían desaparecido, al igual que gran parte de la carga. Pero no había señales de lucha ni daños mecánicos. El motor funcionaba. El timón estaba intacto. ¿Qué ocurrió? Unos hablan de ataque pirata, otros de una disputa interna o la muerte del capitán que desató el caos. Hay teorías más aterradoras, que el barco fue interceptado por exmilitares japoneses, o que sucedió algo sobrenatural. La Joyita sigue en la lista de los desaparecimientos marítimos más enigmáticos. El barco fantasma, hallado sin tripulación, continúa asustando e intrigando a la vez. Y ahora una de las leyendas marinas más enigmáticas, repetida en Inglaterra durante siglos. La historia del bergantín de 3 mástiles, Lady Lovibond, comenzó en febrero de 1748. A bordo iban el capitán Simon Reed y su joven esposa Annette. Emprendieron un viaje romántico, un crucero nupcial hasta Portugal. Pero nadie sabía que el primer oficial, John Rivers, estaba secretamente enamorado de Annette. Consumido por los celos, la noche del 13 de febrero asesinó al capitán y dirigió el barco directamente contra los arrecifes de las fatídicas Goodwin Sands. La nave se estrelló y todos a bordo perecieron. Lo extraño es esto: cada 50 años, exactamente en la misma fecha, testigos afirman ver de nuevo el barco. Surge de la niebla, brillan sus luces y suena música de fiesta. Los últimos reportes del regreso fueron en 1798, 1848, 1898 y 1948. En 1998, la gente aguardó en la costa, pero el barco no apareció. La próxima manifestación se espera en el año 2048. Fantasma de amor, traición y muerte. La Lady Lovibond sigue estremeciendo la imaginación y puede convertirse en parte de tu próxima leyenda marina. Los fantasmas marinos no siempre son barcos, a veces son los propios habitantes de las profundidades. Y cuanto más se adentra el ser humano en el océano, más parece adentrarse en un mundo extraterrestre. Un mundo sin luz, sin calor, sin formas de vida familiares, donde nacen criaturas capaces de asustar incluso a los investigadores más curtidos. Medusas bioluminiscentes, pulpos de cuerpos transparentes, peces con enormes dientes y señuelos luminosos. Todo esto no es fantasía, sino realidad. El rape, esa pez fútbol, dista de ser el único monstruo del abismo. Algunos de estos seres fueron capturados accidentalmente por pescadores o arrojados a la costa tras movimientos sísmicos, pero la mayoría permanece escondida en la oscuridad, donde el humano no sobreviviría ni un minuto. Son estas criaturas las que inspiran a los guionistas de películas de terror, porque su aspecto no es solo extrañeza, es un recordatorio de lo poco que sabemos de nuestro propio planeta. Imagina, navegas por el océano y de repente ves algo verde delante. No es una ilusión, es una isla diminuta. Exactamente esa imagen encontraron pescadores frente a Sumatra. Al principio pensaron que era simplemente basura, pero al acercarse comprendieron. Ante ellos había una balsa de plantas. Estaba cubierta de palmeras, lianas, hierba y parecía un pequeño paraíso en medio del océano. El tamaño de esta plataforma era de aproximadamente 43 pies cuadrados. Pequeño, pero suficiente para causar asombro. ¿De dónde vino? Sigue siendo un misterio. Quizá la arrancó una tormenta de la costa. Tal vez sea parte de un bosque de manglar arrancado de raíz. El hecho es este. Incluso en la parte más desolada del mar, se puede hallar un diminuto fragmento verde de tierra. En el año 2021, en el océano cerca de Florida, ocurrió un caso que derritió los corazones incluso de los más cínicos. La tripulación de una lancha particular avistó a lo lejos algo blanco que flotaba entre las olas.
Al principio pensaron que era un saco o un resto, pero al acercarse, resultó ser un perro, un pequeño Jack Russell Terrier que luchaba desesperadamente en el agua. El perro estaba exhausto, pero aún se sostenía. La tripulación acudió de inmediato a rescatarlo. Lo subieron a bordo y notaron una placa en el collar. El nombre, Zuko. Gracias a ella hallaron a los dueños, quienes contaron que Zuko había caído por la borda de su lancha y desapareció. Creían que nunca lo volverían a ver. No fue solo una operación de rescate, fue una pequeña victoria de la humanidad. Incluso en el corazón del océano, en medio de la nada, hubo lugar para la bondad. Y ahora otra historia increíble, también con un perro, pero aún más lejos de la costa. En el año 2019, a 135 millas aproximadamente de la costa de Tailandia, los trabajadores de una plataforma petrolera vieron un perro marrón en el agua, aferrado a las vigas metálicas. Nadie sabía cómo había llegado tan lejos de tierra. Quizá la corriente lo arrastró desde un barco pesquero, o cayó al mar y nadó durante mucho tiempo. Lo esencial, sobrevivió. Los operarios le arrojaron una cuerda, lo izaron a la plataforma y le dieron el nombre Boon Rod. En tailandés significa la que ha sobrevivido. Más tarde lo llevaron a tierra, donde un veterinario lo examinó. Su salud resultó sorprendentemente buena. Desde entonces, Boon Rod nunca volvió a estar solo. Esta historia simboliza cómo los seres vivos pueden sobrevivir donde parecería no haber ni la más mínima oportunidad. La historia de Will Franson es de las que se quedan contigo para siempre. Todo comenzó con una jornada de pesca corriente frente a Nueva Zelanda. Will pescaba solo y, en cierto momento, al enganchar una captura especialmente fuerte, fue arrastrado por la borda. La lancha, gobernada por piloto automático, siguió adelante, y Will quedó solo, en el agua, a 34 millas de la costa. Intentó nadar, pero la corriente era demasiado fuerte. El día se convirtió en noche. Llegó la mañana. Pasó casi un día entero en mar abierto, sin chaleco, sin ayuda, con la esperanza casi extinguida. Y entonces, cuando las fuerzas se agotaban, vio a lo lejos un barco pesquero. Ya no podía gritar. Entonces hizo lo único que podía. Se quitó el reloj de la muñeca y lo usó como espejo para reflejar los rayos del sol. Los tripulantes vieron el destello y dirigieron el barco hacia él. Lo rescataron. Esta historia no trata solo de supervivencia. Es una historia de ingenio, de valentía y de cómo incluso el objeto más sencillo puede salvar la vida si no te rindes. Si estas historias te dejaron sin aliento, significa que el océano cumplió su misión. Y aún quedan más misterios, hallazgos y enigmas que esperan a que los conozcas. Pon un me gusta si fue interesante y suscríbete para no perderte lo más insólito. Hasta la próxima. Y recuerda, en las profundidades siempre hay algo que aún no hemos visto.